Para el punto 1, primero que todo se analizaron los nodos y las corrientes más importantes de este. Se ha analizado el ciclo positivo y el ciclo negativo de la onda cenital. Como se puede ver en el ciclo positivo tenemos una corriente I sub F que se puede dividir en dos posibles ramas, la corriente I sub P que pasa por el botón y la corriente I sub A que pasa por la carga. En caso de que el botón no esté presionado, la corriente I sub P será 0, ya que habrá un circuito abierto entre el nodo 1 y el nodo 2, o sea donde está la resistencia 470 ohms. Por lo tanto la corriente solo podrá seguir por el camino I sub A. La corriente I sub A se encontrará con la carga y el SCR. Sin embargo, al no haber corriente por la rama donde se encuentra el botón y la resistencia 470 ohms, no podrá haber corriente en la compuerta del SCR, o sea la corriente I sub G, y no podrá generarse la corriente I sub S encargada de generar el voltaje con puerta cátodo. Es por esto que el SCR no podrá conducir en caso de que el botón no esté presionado, por lo tanto la corriente I sub A será 0 y la carga no prenderá. En caso de que el botón sí esté presionado, la corriente I sub P efectivamente podrá continuar por su camino y se dividirán las corrientes I sub G y sub S. La corriente I sub G será la encargada de disparar el SCR, será la llamada corriente de disparo del SCR, y la corriente I sub G será la encargada de generar el voltaje con puerta cátodo del SCR. Esto hará posible que el SCR conduzca, se active y la corriente I sub A pueda pasar a través de la carga y por el SCR de forma nodo a cátodo llevando al nodo 3. Esto permitirá el encendido de la carga. Por otra parte, en los ciclos negativos, la corriente I sub F se podrá dividir en I sub S y I sub K. En este caso, I sub K no podrá conducir ya que llega al cátodo del SCR e I sub S va a polarizar a la resistencia GK de forma más o menos de acuerdo con el sentido mostrado en la imagen, es decir, de forma cátodo con puerta. Al polarizarlo de esta manera evita o impide la conducción del SCR, ya que un SCR no se puede polarizar con un voltaje negativo entre sus terminales de compuerta y cátodo, que es lo que se está haciendo acá. Por lo tanto, en este caso, la corriente sería 0 y la carga no podría prender. En esta imagen podemos ver que se escogió para cada elemento. Por ejemplo, en la carga se escogió un bombillo de 6 watts. El SCR tiene referencia S8010L y buscando en el datasheet se encontró que el voltaje de compuerta cátodo es de 1.5 voltios. La fuente que se utilizó es de 220 voltios RMS a 50 Hz y el resto de resistencias permanecieron iguales a la imagen. Se puede ver dónde está la separación de la etapa de control, etapa de polarización de carga y etapa de polarización de SCR demarcadas en la imagen de acuerdo con los cables. ¿Qué datos son importantes para el análisis? Uno de los datos más importantes es el voltaje y corriente de compuerta del SCR, ya que en base a estos puedo saber el SCR empieza a conducir corriente de anodo a cátodo. Otro dato importante es la potencia del bombillo, ya que a partir de este y del voltaje de operación puedo hallar la resistencia que tiene el bombillo y a partir de esta resistencia puedo realizar cálculos teóricos que me llevan a un importante análisis. Por otro lado, la corriente de la fuente es fundamental para determinar la corriente que pasa por la carga. Esta corriente se asumió como la corriente dada por Proteus. Otro dato importante es conocer el valor del voltaje que tendrá el SCR cuando este se encuentra en estado de conducción. A partir de este valor se pueden obtener las gráficas teóricas del comportamiento del SCR. Se debe tener en cuenta que el botón presionado representa un corto y el botón sin presionar representa un circuito abierto. Para los cálculos de este circuito se tuvo en cuenta el ciclo positivo de la onda sinusoidal de alimentación, que es donde el SCR puede llegar a estar polarizado. Primero que todo se definió un voltaje del bombillo y una potencia de bombillo basados en las características de un bombillo real. En este caso era un bombillo de 6 watts. Primero que todo se halló la corriente I sub B, como se puede ver en pantalla, la cual dio 0.46 amperios RMS, y la corriente I sub G, que dio 0.4625 amperios RMS. Estos resultados con Proteus fueron muy similares. Para continuar los análisis fue necesario definir la corriente I sub F a partir de Proteus, la cual fue de 0.52 amperios RMS, dando una corriente I sub C, una corriente de carga de 56 miliamperios RMS. Es por esto que se genera un voltaje en la carga de 112.896 voltios RMS. Acá se puede observar la corriente I sub B, que es de aproximadamente 0.46 amperios, que es muy parecida a la dada teóricamente. La corriente I sub G, que es de 0.45 amperios, también se parece mucho a la dada teóricamente. Y aquí se puede encontrar la corriente I sub R, que es de 5.39.20 miliamperios. Se difiere bastante de la dada teóricamente, ya que aproximadamente da 1 miliamperio. Además podemos observar que al oprimir el botón esta puede conducir y encender el bombillo, pero cuando el botón está desactivado se apaga el bombillo. A partir de los cálculos realizados teóricamente en el papel fue posible definir una serie de parámetros que nos permitieron realizar las gráficas de diferentes puntos del circuito durante el ciclo positivo mediante MATLAB. Primero que todo se realizó el voltaje del SCR, la superposición del voltaje del SCR y el voltaje de alimentación, se representó el voltaje de la carga, la superposición del voltaje de la carga y el voltaje de alimentación, y por último el voltaje de alimentación del circuito. No se hicieron cálculos durante los ciclos negativos, ya que cuando la fuente está en estos ciclos, la compuerta del SCR es polarizada inversamente, es decir, con un voltaje negativo. Esto pues se puede ver mejor en las gráficas que se mostraron anteriormente, y debido a que el SCR no conduce y la corriente intenta polarizar la SCR de forma inversa, entonces se crea un circuito abierto el cual no permite el paso de la corriente. Cuando el botón no esté presionado, ya sea para un ciclo positivo o para un ciclo negativo de la fuente de alimentación, el SCR
SSR no podrá conducir corriente ya que no tiene activado su terminal de compuerta, entonces quedará como un circuito abierto y por eso no habrá corriente en la carga y por ende tampoco habrá corriente en el SSR. Para la simulación en Proteus del punto 1 se sacaron las siguientes gráficas. Primero que todo, voltaje en la carga. Como se puede ver, el voltaje tiene esta forma de onda únicamente durante los ciclos positivos. Tiene una amplitud de 310 voltios. Se sacó el voltaje en el SSR. Se ve que en los ciclos positivos tiene una amplitud de 685 milis y después cae a menos 307. Aquí es cuando el SSR no conduce y aquí está en etapa de conducción, cuando el voltaje es de 684 milis. Acá se puede ver la superposición con respecto al voltaje de la fuente. Puede ver que durante los ciclos positivos el voltaje de la carga tiene efectivamente voltaje y durante los ciclos negativos no lo tiene debido a la forma del SSR, ya que es como un diodo pero controlado. Y se ve la superposición de el SSR, que durante los ciclos negativos el SSR conduce con 680 milivoltios, pero durante los ciclos negativos no lo hace y adopta el voltaje de la fuente, ya que se convierte como en un circuito abierto. Además, acá se puede ver cómo el SSR conduce cuando el botón está presionado y si se deja de presionar, deja de conducir y por ende el bombillo se apaga. Si se refrescaron las gráficas, se puede ver que la carga cambia su forma de onda completamente. Para el punto de detectar el cruce por cero de una señal sinusoidal y controlar la luminosidad de un bombillo mediante un Arduino a partir de esta información, fue necesario emplear como tal tres etapas: una etapa de detección de cruce por cero, la etapa de control en la cual está involucrado el Arduino y la etapa de la carga o donde está involucrada la bombilla. Primero que todo, en la etapa de detección de cruce por cero se implementó un puente rectificador de modo que este corrigiera los ciclos negativos de la onda sinusoidal y todo el tiempo, como se puede ver, el diodo emisor del optoacoplador estuviera conduciendo. Por lo tanto, los pulsos serían pequeños. Por otra parte, como ya dije, se utilizó un optoacoplador, el cual tiene un diodo emisor y un transistor. Por lo tanto, su nombre técnico sería un optotransistor. El colector de este transistor iría conectado a una fuente de 5 voltios y esta a su vez a una resistencia de 220 ohms. Por lo tanto, en caso de que la fuente llegase a cortar por cero, el diodo emisor no tendría corriente para conducir y el transistor entraría en corto. Es decir, el voltaje VCC, en este caso 5 voltios, sería igual al voltaje colector emisor. Por lo tanto, en el Arduino se vería representado un pulso de 5 voltios, como se puede ver en la imagen. Además de esto, se tuvo en cuenta el principio de que si nosotros tenemos una onda sinusoidal de 50 Hz, su periodo va a ser de 20 milisegundos. Por lo tanto, el tiempo que dura un ciclo positivo será de 10 milisegundos. Si cuando se detecta un cruce por cero se espera un tiempo determinado para realizar el disparo de compuerta, esto me va a recortar la onda sinusoidal en el ciclo positivo, como se puede ver en esta imagen donde dice disparo de compuerta. Este disparo de compuerta, o también llamado ángulo de disparo, es muy importante para controlar la luminosidad del bombillo de la carga. Posteriormente, la luminosidad del bombillo de la carga, como se nos pedía, se controló mediante un switch rotatorio de 4 posiciones, mediante el cual representamos un 0% de intensidad, 25%, 75% y 100%. En esta etapa el Arduino desde su pin 2, de acuerdo a condiciones mencionadas anteriormente, envía un alto o un 1 lógico, por medio de la cual genera una corriente desde este pin 2 que va a ser la encargada de polarizar la base del transistor BJT para que éste pueda permitir el flujo de corriente desde el colector hasta el emisor. Esta corriente pues es suministrada por una fuente de 10 voltios de corriente directa, la cual está encargada de suministrar la corriente encargada de polarizar la resistencia de 1000 ohmios. El voltaje de esta resistencia será el mismo voltaje de compuerta del SSR. Una vez que se active la compuerta del SSR y por ende su conducción, la carga empezará a recibir corriente de acuerdo pues con los porcentajes de intensidad ya establecidos. Acá se puede ver el código de programación implementado, en donde se establece que el pin 2 es un pin digital de salida, es el encargado de activar al BJT. Después de esto se establece que siempre que inicie este proceso, este se encuentra en bajo. Se realiza la lectura digital del detector de cruces por cero por medio del pin 9, en donde cada vez que haya un cruce por cero, este me va a marcar un alto o un 1 lógico y el resto del tiempo un 0. Después se realiza la lectura analógica del switch de 4 posiciones por medio del pin A5. Se realiza de analógica ya que cada una de estas diferentes posiciones está en un rango de 0 a 5 voltios, en lo que se convertirá en una escala de 0 a 1023 en el Arduino. Por esto aquí se hace una serie if donde cada vez que haya un valor establecido de acuerdo a la posición, me lo va a convertir a una escala de 0 a 10, por ejemplo. El 1023 equivale a 5 voltios y lo va a pasar a la máxima escala de intensidad, que será 10.
Esta escala fue acuerdo a la frecuencia de la señal de entrada. Después se hace un if donde cada vez que haya un cruce por cero tenga que esperar un tiempo, el cual va a ser el que me varíe la intensidad, un tiempo después de que haya un cruce por cero, y después si me va a colocar la compuerta en alto, dejará un tiempo para que tenga esa compuerta y la volverá a poner en bajo, activando así al SSR. Como se puede ver, se hizo la verificación del diseño mediante la simulación. Primero que todo se verificó con una intensidad del 0%, o sea la posición 1 del switch rotatorio, y el bombillo se encontraba apagado. En la intensidad del 25% el bombillo prendía un poco de forma bastante anaranjada, y en la parte del 75% de intensidad lumínica el bombillo ya prendía con una luz amarilla como tal, y por último en la parte del 100% de la intensidad lumínica el bombillo tenía una luz blanca, ya que tenía el 100% de su capacidad. Para los cálculos realizados para la variación de intensidad, primero se tuvo en cuenta la frecuencia que se daba a la señal de entrada, que es de 50 Hz. Después se halla el periodo de esta, que es de 20 milisegundos, entonces entre dos ciclos hay un tiempo total de 20 milisegundos. Para analizar un solo ciclo sería de 10 milisegundos, ya que el SSR trabaja en un solo ciclo, en el ciclo positivo, entonces pues se analizó solamente para el ciclo positivo. Después podemos encontrar esto corresponde al switch de 4 posiciones, en donde van a estar alimentados de 0 a 5 voltios, donde cada uno representa un porcentaje de intensidad. Esto al pasarse al Arduino se convierte en una escala de 0 a 1023, como se puede ver a continuación, en donde cada uno representará una escala entre 0 a 1023, como se puede observar aquí. A continuación, esa escala se pasa a otra escala de entre 0 a 10, ya que lo que determinamos es que va a ser el 10 el máximo, el tiempo de un solo ciclo, y 0 va a ser el tiempo mínimo. Se realiza una operación, se va a restar el tiempo total menos la lectura análoga de intensidad, lo que me va a dar el tiempo de disparo, es decir, un delta de t que se debe esperar antes de lanzar un alto. Por ende, entre menor sea el delta de t, mayor será la intensidad lumínica, y entre mayor sea la lectura análoga de intensidad, mayor será la intensidad lumínica. Aquí se puede observar, entre más pequeño sea el delta de t, más recorrido de onda tendrá la señal de salida. Para la realización e implementación del punto 2 en Proteus fue necesario definir los siguientes elementos. El funcionamiento de este circuito se definió a partir de las gráficas obtenidas anteriormente. Primero que todo se definieron los nodos para poder realizar la explicación de este punto. El nodo superior es el nodo 1, el inferior del capacitor C3 es el nodo 2 y el del capacitor C2 es el nodo 3. Cuando la fuente está en un ciclo positivo o negativo de la onda sinusoidal, vamos a centrar por ahora en el positivo, la corriente pasa por la carga de 12 voltios, o sea la bombilla, y puede tener dos posibles caminos, donde está la resistencia de 3500 y por ende el potenciómetro, o seguir derecho por el nodo 1 hasta llegar al triac o a la resistencia de 40 ohmios. Nos vamos a centrar en la primera rama o en el primer lazo. Cuando la corriente pasa por la resistencia de 3500 ohms, esta disminuye su valor. Por lo tanto, esta resistencia se puede decir que es de una forma de protección en caso de que el potenciómetro esté al mínimo y por ende pues tampoco tenga resistencia, no le caiga todo el voltaje de la fuente al capacitor C3, ya que esto podría ocasionar que se dañe. Una vez que la corriente baja por la resistencia de 3500 ohms y pasa por el potenciómetro, el cual va a estar regulado a una cierta resistencia, llega al capacitor C3, el capacitor C2 y a la resistencia 2. Esta parte o esta red es la encargada de realizar el ángulo de disparo de este circuito. El ángulo de disparo también es conocido como el tiempo que se tarda el circuito en permitir la activación del triac para que éste conduzca. Esto dependiendo de una sección de la onda sinusoidal. Este ángulo de disparo lo que me permite es variar la intensidad lumínica que tenga la carga, o si fuera un motor, variar su velocidad. Una vez que los capacitores C3 y C2 empiezan a cargar lentamente o rápidamente dependiendo del valor de la resistencia de RB2. Una vez que son cargados y alcanzan el voltaje que tiene el DIAC, el cual es de aproximadamente 32 voltios por ficha técnica para el DB3, la corriente puede pasar a través del DIAC y por ende polarizar la compuerta del triac.
Una vez que es polarizada la compuerta del TRIAC, este se cierra y puede permitir el paso de la corriente por él. Es así como el circuito funciona para realizar los ángulos de disparo y variar la intensidad de la carga. Por otra parte, la última rama, que es donde está la resistencia de 40 ohms y el capacitor de 1 microfaradio, es una rama que se encarga de dar protección y estabilidad al circuito, además de evitar que las señales de perturbación o las ondas que han sido modificadas dentro de este puedan salir para otras secciones dentro de este circuito, se regulen estas formas de onda. En base al funcionamiento del circuito, se inicia por la fuente de alimentación, se pasa a la carga y llega al nodo 1 para poder distribuirse en 3 caminos, por R1, por el triac o por la resistencia de 40 ohms. Si se llega a pasar por esta primera rama y no está la resistencia de 3500 y el potenciómetro está a su mínimo valor, entonces los capacitores recibirían prácticamente todo el voltaje de la fuente de alimentación, generando un posible fallo y que se vuelve inservible el circuito. Aquí lo podemos ver en estas dos imágenes, donde al tener una resistencia de 3500, la corriente que pasa por este lado es de 3 milis aproximadamente. En cambio, al no tener esta resistencia, la corriente es de 300 miliamperios aproximadamente. Lo que se puede observar es que hay una diferencia bastante grande. Por otra parte, el potenciómetro de 220 kiloohmios tiene la función de regular el ángulo de disparo pues, que tendrá el trial. En este momento pues, se empiezan a relacionar los diferentes elementos del circuito, ya que si se decidiera elegir un porcentaje muy bajo de la resistencia del potenciómetro, este provocaría que el valor de la corriente aumentara por el lazo, generando pues que la carga de los capacitores fuera mucho más rápida y los ángulos de disparo fueran mucho más pequeños. Como se puede ver, el voltaje del capacitor C2 se va cargando, dependiendo de un tiempo que es conocido como 5 tau, de acuerdo al valor de la resistencia por la que pasa la corriente que llega al capacitor, y hasta que no consigue el voltaje, tanto en el capacitor C2 como en el capacitor C3 del DIAC, no permite que este conduzca, por ende no permite que haya un voltaje o una corriente. La forma de onda en rojo, como se puede ver, es el voltaje de la carga. Es por esto que cuando los capacitores están cargados, la carga tiene un voltaje de 0. Cuando se empiezan a descargar es cuando la carga ya como tal empieza a tomar el voltaje de la onda sinusoidal a partir de este ángulo de disparo. El ángulo de disparo también se puede definir como el tiempo que se demora el capacitor en completar una carga y por ende realizar o efectuar el disparo del DIAC. Se hacen los cálculos del valor del potenciómetro para que el triac empiece a conducir teniendo en cuenta la carga. Primero que todo se revisa la ficha técnica del triac de la referencia ya mencionada anteriormente, en donde se encuentra la corriente de compuerta necesaria y el voltaje de compuerta necesario, en donde es 3 miliamperios y 1.3 voltios como se menciona aquí. Y en la ficha técnica del DIAC se puede encontrar que el voltaje de breakover, el necesario para que este empiece a conducir, es de 32 voltios aproximadamente. Se analizó el circuito mediante su comportamiento en corriente directa. Se pudo ver que en corriente directa los capacitores se comportan como circuito abierto debido a que, como se sabe, la impedancia de estos cuando la frecuencia es 0 es demasiado alta, por lo tanto se impide el paso de la corriente. Por lo tanto, no se tuvieron en cuenta para este análisis. Se tuvo en cuenta y se trabajó el voltaje de 120 voltios RMS para los cálculos del circuito. Primero que todo, se halló el valor de la resistencia que debía tener el potenciómetro para que el DIAC y el TRIAC pudieran conducir o pudieran estar activos. Para esto se asumió una corriente de compuerta del TRIAC, generando así que el valor del potenciómetro para que éste pueda empezar a conducir con una carga de 12 voltios, que es el bombillo, es decir, de 6 watts, debido a que su resistencia es de 24 ohms, la resistencia del potenciómetro sería de 11.400 ohms. Calcula el valor del potenciómetro para que el triac empiece a conducir sin tener en cuenta la carga. Aquí se puede observar el diagrama en donde no se tiene en cuenta la carga, por ende el voltaje del nodo 1 es el mismo voltaje de la fuente. Entonces se inicia haciendo la sumatoria de voltajes mediante esta expresión. Después se reemplazan los valores de voltaje del DIAC, el voltaje de compuerta y la corriente de compuerta. Y se obtiene esto. Al hallar el voltaje del nodo 1 se puede obtener la resistencia del potenciómetro, la cual da 15.400. Entonces esto representado en porcentaje es igual al 7% del 220 kiloohmios del potenciómetro. Por lo tanto, para que el triac conduzca sin tener en cuenta la carga, el potenciómetro debe tener máximo el 7% de 220 kiloohmios, el cual es su valor total. Estos cálculos son hechos de manera directa nada más, no se implementa para cuando es en alterna. Entonces, para hallar el tiempo de carga de cada uno de los capacitores se utiliza esta fórmula como se mencionó anteriormente. Se realizaron diferentes modificaciones para verificar la inferencia de los capacitores de 100 nanofaradios en el circuito. Primero se realizaron 20 nanofaradios y se pueden ver diferentes tiempos más cortos, ángulos de activación más cortos, y los dos capacitores tienen el mismo comportamiento. Aquí se puede ver que la intensidad del bombillo no variaba, aunque se
aunque el capacitor estuviera a diferentes porcentajes cuando estaban a 20 nanofaradios. Tenía que ser un potenciómetro mayor a 15 kiloohmios para que este pudiera variar. Aquí se puede ver la diferencia entre el voltaje de la carga y el voltaje de la fuente, donde se ven los pequeños pedazos recortados, ya que prácticamente el voltaje de la salida es igual al voltaje de la entrada, ya que los pedazos que se recortan en el ángulo es muy pequeño. Se realizó otra modificación donde se pusieron a diferente valor los dos capacitores, uno a 20 nanofaradios y el otro a 250. Se puede ver que hay diferentes magnitudes en los picos, esto debido a que los tiempos de conducción son diferentes en cada uno de los ciclos, unos más largos, unos más cortos, y esto se puede ver tanto para el capacitor 2 como para el 3. Aquí se puede observar más claramente. Para el desarrollo del punto 3 se nos pedía implementar un motor de 24 voltios a 25 amperios. Para esto fue necesario realizar ciertas etapas. La primera de estas etapas fue la etapa de control, la cual fue implementada mediante una etiqueta de 5 voltios y un switch de dos posiciones. Una posición me determina el sentido de giro de un motor y la otra me determina el otro sentido de giro. El otro, que es el sistema de aislamiento o la etapa de aislamiento, la cual está implementada mediante dos optotransistores 4N25, mediante a los cuales se controlan cada una de las polaridades del motor, en sentido de giro horario o en sentido de giro antihorario. Como se dijo anteriormente, el sistema de aislamiento fue realizado mediante el uso de dos optotransistores 4N25. En la salida del emisor de cada uno de estos optotransistores hay una resistencia de 10 kiloohms encargado de proporcionar una mayor estabilidad en el voltaje de los MOSFET en su base, ya que, como se sabe, los MOSFET se polarizan mediante un voltaje ubicado en su base. Inicialmente se intentó emplear el uso de transistores BJT, los cuales permitieran el giro del motor. Sin embargo, como este motor es para una aplicación de alta potencia, es decir, requiere utilizar corrientes bastante grandes, ya que pues tanto el voltaje como la corriente que se nos pide en el ejercicio es bastante alta, fue necesario implementar un tipo de MOSFET que soportara estas altas corrientes. Es por esto que se decide escoger el IRC Z44. En la imagen se puede ver cómo sería el flujo de las corrientes en cada uno de los flujos. Aquí se realizan los diferentes cálculos planteados para cada una de las etapas, en donde se tiene en cuenta el datasheet del optocuplador, del MOSFET, y se tiene en cuenta las corrientes que pasan por el circuito para hallar la resistencia. También se hizo una iteración de los voltajes de la fuente con respecto al del motor y el de los MOSFET para que en el motor hubiera 24 voltios. Y se realizó el cálculo de hallar la resistencia nominal del motor. Los elementos utilizados para el montaje de este circuito en Proteus fueron los siguientes: un interruptor de entrada de dos salidas, dos optotransistores optocupladores 4N25, una resistencia de 10 kiloohms, cada una para un optotransistor, 4 transistores MOSFET IRC Z44 de alta conductividad de corriente, un motor DC con un voltaje nominal de 24 voltios y una corriente máxima de 25 amperios, dando así que este motor debía tener una resistencia de 0,96 ohmios. Una fuente continua de voltaje de 5 voltios, que es la encargada de alimentar el switch de dos posiciones. Esta fuente es la que me va a determinar, o pues la que me va a dar la señal de control para controlar la polaridad del motor dependiendo de la posición en la que esté el switch. Y una fuente continua de voltaje de 32.5 voltios, que es la encargada de dar la alimentación al motor dependiendo de las polarizaciones de los MOSFET. Acá se puede ver la imagen cuando el motor está girando en sentido positivo, o sea, con voltaje positivo a 24 voltios, y cuando la caída de tensión en el motor es negativa, o sea, está girando en sentido contrario a los mismos 24 voltios. Se hizo un análisis de cuánto se podía estar consumiendo el motor de acuerdo al voltaje de la fuente que se le estaba dando, y se pudo determinar que el voltaje de la fuente es igual al voltaje del motor más el voltaje del MOSFET 1 más el voltaje del MOSFET 2 que están activos en ese sentido de polaridad. Por lo tanto, se hizo la suma de 24 voltios, que es la caída del motor, más 8.54 voltios, que es la caída de uno de los MOSFET, más el segundo MOSFET. El del primer MOSFET es 8.3 voltios y el del segundo es 0.41, y se obtuvo un voltaje de la fuente de 32.54 voltios. Los elementos utilizados para el montaje de este circuito en Proteus fueron los siguientes: un interruptor de entrada de dos salidas, dos optotransistores optocupladores 4N25, una resistencia de 10 kiloohms, cada una para un optotransistor, 4 transistores MOSFET IRC Z44 de alta conductividad de corriente, un motor DC con un voltaje nominal de 24 voltios y una corriente máxima de 25 amperios, dando así que este motor debía tener una resistencia de 0,96 ohmios. Una fuente continua de voltaje de 5 voltios, que es la encargada de alimentar el switch de dos posiciones. Esta fuente es la que me va a determinar, o pues la que me va a dar la señal de control para controlar la polaridad del motor dependiendo de la posición en la que esté el switch. Y una fuente continua de voltaje de 32.5 voltios, que es la encargada de dar la alimentación al motor dependiendo de las polarizaciones de los MOSFET. Acá se puede ver la imagen cuando el motor está girando en sentido positivo, o sea, con voltaje positivo a 24 voltios, y cuando la caída de tensión en el motor es negativa, o sea, está girando en sentido contrario a los mismos 24 voltios.
Se hizo un análisis de cuánto se podía estar consumiendo el motor de acuerdo al voltaje de la fuente que se le estaba dando, y se pudo determinar que el voltaje de la fuente es igual al voltaje del motor más el voltaje del MOSFET 1 más el voltaje del MOSFET 2 que están activos en ese sentido de polaridad. Por lo tanto, se hizo la suma de 24 voltios, que es la caída del motor, más 8.54 voltios, que es la caída de uno de los MOSFETs, más el segundo MOSFET. El del primer MOSFET es 8.3 voltios y el del segundo es 0.41, y se obtuvo un voltaje de la fuente de 32.54 voltios. Al realizar la modificación a los nuevos parámetros establecidos en el punto, se nos decía que debíamos reemplazar en el diseño realizado el motor puesto inicialmente por un motor DC de 36 voltios que funcionara a 10 amperios. Por lo tanto, este es un motor que consume más voltaje, pero conduce menos corriente. Se pudo calcular la resistencia interna del motor, la cual será de 3.6 ohms. Y a partir de esta y de los voltajes mostrados en el software Proteus, se pudo analizar cuál sería el voltaje de la fuente que consumiría este motor, dando por resultado un voltaje de 32.51 voltios. Como se puede ver, al reemplazar un motor de diferentes valores, en este caso un motor que consuma menos corriente y más voltaje, este motor va a estar funcionando a un porcentaje menor de su capacidad total. En este caso, el motor estaba funcionando a un 70% de su capacidad total. Finalmente, la responsabilidad de los puntos durante el desarrollo del parcial fue el siguiente. El punto 1 fue responsabilidad de Kevin Daniel Ortega Franco, el punto 2 de Leanis Juliet Arenas Galvis y Kevin Daniel Ortega Franco, y el punto 3 de Leanis Juliet Arenas Galvis.